Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy, continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos el tema 2. El tema 2 que se refiere a los actos humanos y actos voluntarios. Los actos voluntarios. Ya mencionamos en la unidad anterior lo que era el hecho jurídico, y ahora veremos, nos adentramos ya dentro de los actos humanos y los actos voluntarios. Bueno, el artículo 277 de nuestro Código Civil hace una conceptualización de lo que es actos voluntarios. Una de las excepciones, digamos, de nuestro Código Civil, porque nuestro Código Civil no está acostumbrado o no se diseñó de una forma que las instituciones tengan una definición, por ejemplo, que es sucesión, que es hecho jurídico, que es acto jurídico, pero en este caso sí lo define, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Código de Vélez cada institución tiene una definición dentro del Código Civil. Nuestro código no, porque de Gasperi había manifestado que un código no está hecho para las definiciones, sino solamente para regular las normas y las actividades humanas. Por eso excluyó toda definición del código, diciendo de que las definiciones quedan a cargo de la doctrina. Pero algunos y otros artículos se le escapó, o fue modificación de la Comisión Nacional de Codificación para que así sea. El artículo 277 de nuestro código, le voy a leer textualmente, dice: los actos voluntarios previstos en este código son los ejecutados con discernimiento, intención y libertad que determinan una adquisición, modificación o extinción de derechos. Los que no reuniesen tales requisitos no producirán efectos por sí solo, por sí efecto alguno, ¿verdad? Bueno, esta es la definición de actos voluntarios, ¿verdad? Que nos establece elementos internos, o sea, la propia definición nos establece los elementos internos que debe reunir para que un acto sea considerado voluntario. Bueno, ¿cuáles son esos elementos internos? Primero, el discernimiento, después la intención y la libertad. Esos tres elementos debe contener el acto en sí para que sea considerado voluntario. A falta de uno de ellos, el acto ya no es voluntario y no producirá efecto alguno. Así lo dice el 277. Bueno, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es la facultad de razonar que tenemos. Es aquel don distintivo de ciertos animales, ¿verdad? Que nos hace, que es íncito del ser humano, que es la que distingue de los demás seres vivientes, ¿verdad? Porque, eh, y lo denominamos inteligencia, porque nosotros tenemos la capacidad de pensar, razonar, entonces somos diferentes a muchos seres vivos, ¿no? Hay animales que en cierto modo también tienen una inteligencia, ¿verdad? Pero no igual a la nuestra, porque hay ciertas cosas que ellos no comprenden y ciertas cosas que sí comprenden, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa virtud, digamos así, ¿verdad? De tener una inteligencia, digamos, casi total. Bueno, eh, el discernimiento entonces sería, perdón, poder distinguir lo bueno de lo malo, que queda a nuestro criterio, ¿verdad? El ser humano puede distinguir lo bueno de lo malo
si tiene discernimiento, y si opta por lo malo ya es por una decisión propia, no por una cuestión de naturaleza. Saber distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. En eso consiste el discernimiento. Bueno, el artículo 278 de nuestro Código Civil nos menciona, ¿verdad?, que los actos se juzgarán ejecutados sin discernimiento. O sea, no va a tener valor ningún acto que sean ejecutados conforme a esta norma en tres situaciones que nos menciona el 278. A, dice, cuando sus agentes no hubiesen cumplido 14 años. O sea, los menores de 14 años, los que no cumplieron 14 años aún, entonces cualquier acto celebrado por los mismos carecen de validez. Debe cumplir los 14 años para que eventualmente se pueda discutir su validez o no. Si no cumplió los 14 años, ni siquiera se discute. Es nulo. ¿Por qué? Porque es considerado por la ley como un acto ejecutado sin discernimiento, sin pensar, sin tener esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Entonces, no produce efecto alguno un acto jurídico celebrado por personas de esa edad. Bueno, el segundo dice, cuando sus autores, los autores del acto jurídico, por cualquier causa estuviesen privados de razón. Podemos hablar en este caso del alcoholismo, los que están bajo los efectos de alguna droga, o quien tenga momentáneamente, que se haya privado momentáneamente de la razón, ¿verdad? Porque hay personas que razonan, están bien, pero tienen lapsus de tiempo en el cual no están bien, ¿verdad? Son enfermedades, ¿verdad? Por medio de enfermedades. Entonces, si se logra demostrar que esa persona obró durante ese lapso de tiempo en el cual se encontraba fuera de sí, entonces ese acto no produce efecto alguno, conforme al 277. Y por último dice, si procediesen de personas sujetas a interdicción o inhabilitación, salvo los casos previstos por este código. La interdicción o inhabilitación son declaradas por sentencia de un juez. O sea, se le declara interdicto o inhabilitado a una persona por razones generalmente de salud. Entonces, esa persona ya no puede disponer de sus bienes y se le designa una persona que se denomina curador, quien es el administrador de sus bienes y por lo tanto el único que puede realizar los actos jurídicos a nombre de estas personas, las declaradas judicialmente interdictas o inhabilitadas. Pero tiene que haber sentencia. Obviamente que desde el inicio del proceso se puede disponer ya de medidas cautelares que, por ejemplo, la prohibición de contratar, ¿verdad? Que se ordene, que el juez ordene la prohibición de contratar e inscriba eso en el registro público. Entonces, si esta persona, por más que esté en una situación mental de no poder disponer de sus bienes y se pretende engañarla, al momento de la celebración del acto jurídico, el escribano va a pedir los informes respectivos en la Dirección General de Registros Públicos y hay una dirección que se llama de interdicciones. Entonces, si figura ahí el nombre de Aníbal Duarte, que el juez dispuso una prohibición de contratar, entonces
ese acto jurídico no se puede llevar a cabo. Y ni por más que el escribano lo haga en connivencia con las personas que buscan realizarlo de esa forma, en forma inescrupulosa, al momento de su inscripción en el registro público va a ser rechazado. No se va a inscribir en el registro público un acto jurídico de esa índole si es que existe una prohibición de contratar ordenada por un juez competente. Bueno, esto en cuanto al discernimiento. La intención, el otro elemento interno, es lo que en la psicología lo llaman de volición, que eso es el querer. Yo tengo que querer el acto jurídico, querer realizar el acto jurídico para que ese acto sea válido, ¿verdad? Es un elemento interno mío que yo debo querer. Si yo no quiero realizar ese acto, entonces ese acto no produce efecto alguno. Si soy obligado, por ejemplo, a realizar ese acto jurídico, o si hubo un error, ¿verdad? No era ese el acto que yo quería hacer, que yo pretendía en ese momento, entonces se puede anular ese acto jurídico, ¿verdad? Bueno, eh, por eso se habla de actos viciados por error y por dolo. El error, que es una equivocación, me equivoqué, no era eso lo que yo quería, y por tanto el acto jurídico no puede ser válido. Y eso es el error. En cuanto al dolo, estamos hablando también de un error, pero un error provocado. O sea, un tercero valiéndose de argucias que induce a una persona a concretar un acto que, si conociese la situación real, no lo hubiese realizado. Eso es el dolo. Se le induce a alguien bajo engaños, bajo argucias, a realizar o a celebrar un acto jurídico que en condiciones normales, si él supiese, si no hubiese ese engaño, no hubiese realizado. Solamente lo realizó el acto jurídico porque fue engañado. Y por último último elemento interno, tenemos la libertad, ¿verdad? Que es uno de los elementos internos esenciales, que consiste, ¿verdad? En la idea, en la representación de que uno tenga una determinación propia, independiente de la decisión tomada. Digamos, con ausencia de cualquier constreñimiento, de todo tipo de constreñimiento, de toda violencia, de que sea obligado a realizar un acto jurídico. Desde el momento que se utiliza violencia, física o moral para la realización del acto jurídico, ese acto jurídico se debe anular. ¿Por qué? Porque no se halla libre la voluntad de la gente, la persona que está realizando ese acto jurídico, por lo tanto es anulable, se puede anular, ¿verdad? Entonces, para que el acto jurídico sea válido, también tiene que estar exento de cualquier violencia, ya sea física o moral. Dentro de la moral están las amenazas de realizar un hecho que pueda perjudicar a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, amenazar a matar al hijo, amenazar a secuestrar el hijo y esas cosas. Bueno, hablamos de los tres elementos internos que sí o sí debe contener el acto jurídico para que sea considerado válido: el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Qué pasa si yo tengo discernimiento, ¿verdad? Sé diferenciar lo bueno de lo malo? Eh, yo quiero el acto jurídico, por la intención, y nadie me obliga
me obliga a realizar ese acto. Con esos tres actos, con esos tres elementos solamente, el acto jurídico no tiene vida. ¿Por qué? Porque son elementos internos. Yo, por ejemplo, yo quiero un automóvil, quiero comprar un automóvil, sé que es el vehículo que quiero, puedo razonar, entiendo que es de la marca que yo quiero eso, quiero realizar ese acto jurídico y nadie me está obligando a realizarlo, a la compra de ese vehículo. Pero solo eso no basta. ¿Qué falta para que el acto jurídico se consume? La exteriorización, llevar afuera, porque todos son elementos internos, ¿verdad? En mi cabeza, en mi sentimiento, corazón, lo que quieran pensar, perdón. Pero yo tengo que exteriorizar esa voluntad. Tengo que decir, tengo que irme a la concesionaria, tengo que decirle, yo quiero ese vehículo, cuánto cuesta, voy a pagar en cuota, voy a pagar al contado. Eso es la manifestación de la voluntad, la exteriorización frente a la voluntad interna. Es lo que a veces utilizo como ejemplo también en clase. Digo que si yo estoy enamorado de una señorita, es la más linda del barrio y a ella parece que yo le gusto también. Si yo no me voy y le digo que quiero ser su novio, no voy a ser su novio. O sea, tengo que exteriorizar esa, ese sentimiento interno que yo tengo, ¿verdad? Es algo que ella venga y se me declara, ¿verdad? Pero eso, bueno, antes no ocurría, ahora creo que ya hay más igualdad entre el hombre y la mujer en ese sentido. Pero como ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que todo eso, tres elementos internos me sirva de algo, yo tengo que exteriorizar, tengo que poner de manifiesto que yo estoy queriendo realizar ese acto jurídico. Allí se completan los elementos, los tres internos y uno externo, que es la exteriorización, para la celebración del acto jurídico. Tengo que irme a una escribanía, tengo que hablarle al propietario de la propiedad que yo quiero comprar, tengo que ir a una escribanía, tengo que hacer la escritura traslativa de dominio y así, ¿verdad? Porque el simple hecho de querer razonar y que no exista violencia, si no hay una exteriorización, entonces no va a haber acto jurídico. Bueno, el 279 dice, dicha manifestación debe ser expresa y para la ley la expresión de voluntad puede resultar de un hecho material consumado o de una expresión positiva o tácita. Formas de manifestación, ¿verdad? Bueno, al respecto tenemos dos escuelas eh, con relación a la manifestación de la voluntad. Tenemos la teoría subjetivista y la teoría objetivista u objetiva. La teoría subjetiva, eh, conocida también como teoría clásica, busca, ¿qué es lo que busca? Busca proteger esencialmente la voluntad del individuo. Esta teoría subjetivista lo que le interesa es la voluntad del individuo. ¿Qué quiso hacer el individuo al momento de la celebración del acto jurídico? No importa mucho lo que está escrito. Lo que importa es la denominada intención de la gente. ¿Está? Esta es la teoría subjetivista. Lo que le interesa es lo que debe prevalecer es la intención de la gente. Eh, si existe una controversia entre la intención real de la gente
y lo declarado, o sea, lo escrito, entonces según esta teoría debe de prevalecer la intención de la gente, lo que él quiso, no lo que está escrito. Y en contrapartida tenemos la teoría objetivista o de la declaración, que obviamente contrario al subjetivismo, dice que no importa mucho por seguridad jurídica la supuesta intención de la gente. Lo que importa es la declaración, lo que está escrito, lo que se escribió o se plasmó en un acuerdo, es lo que debe tenerse en cuenta. Y hablan de la seguridad jurídica y de la buena fe que debe existir, ¿verdad? Porque se escribe una cosa y posteriormente se puede decir, no, no era lo que yo quería, no era mi intención eso, ¿verdad? Esta es la teoría de la declaración o teoría objetiva. ¿Cuál de las dos asume nuestro Código Civil? Vamos a ver un poco el artículo 708 de nuestro Código Civil. Dice: al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes, la intención común de las partes, y no limitarse al sentido literal de las palabras. Bueno, en realidad aquí no, de la forma en que está arreglada el 708, nos hace creer de que solamente se tiene que tener en cuenta la intención, según el 708, ¿verdad? Pero eh, tenemos otra norma, el 302, dice: en la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Nuestro código entonces no es ni subjetiva ni objetiva a la vez. Es una mezcla de ambos, ¿verdad? Tienen normas que se hayan reglamentadas conforme a la teoría del subjetivista o de la intención, conforme leímos en el 708, y también otras de la declaración, que exigen un tipo de declaración para su validez, como son, por ejemplo, algunos actos que deben ser realizados por escritura pública, que si no se realizan de esa forma, entonces son nulos. Entonces concluimos de que hay una mezcla, es mixto, ecléctico, nuestro Código Civil. Tiene un poco de la teoría, tiene más, diría yo, de la teoría subjetivista y un poco de la teoría objetivista o de la declaración. Bueno, como especies de manifestación, conforme a nuestro programa, podemos decir que tenemos la manifestación externa, expresa o positiva, la manifestación tácita, la manifestación presumida por la ley y en algunos casos el silencio, que también sirve como manifestación de voluntad según nuestro código, pero solo en algunos casos. Vamos a ir viendo cada uno, ¿verdad? La manifestación expresa resulta de exteriorizaciones deliberadas, con el fin o el agente hace saber en forma positiva su
intención, su voluntad externa. Por ejemplo, eh, lo hace con el propósito de que la gente sepa lo que él quiere. Por ejemplo, un contrato. Si yo estoy celebrando un contrato de alquiler, que estoy alquilando una propiedad mía, una casa, entonces esa es mi voluntad interna y lo plasmo en un contrato, en un escrito. Puedo hacerlo igual de forma verbal. Bueno, existen actos, eh, salvo que la ley lo prohíba, que pueden ser realizados en forma verbal. Y dentro de la manifestación expresa, podemos decir que tenemos la escrita a través de los contratos, la verbal, ¿verdad? Puede ser un contrato de alquiler o un contrato de transporte en los colectivos, ¿verdad? Donde uno se va, paga el pasaje en algunos, ¿verdad? Ahora ya creo que están más modernizados los transportes públicos, ¿verdad? Y uno sube, paga su pasaje y con eso ya está, ¿verdad? Ahí hay un contrato, hay una manifestación de voluntad entre el propietario o el que conduce el vehículo y el pasajero, ¿verdad? Con la entrega del dinero para el pasaje y con el traslado de la persona por parte del conductor. Bueno, entonces la manifestación expresa puede ser escrita, puede ser verbal, y también se le denomina en otra forma expresa por signos inequívocos. Manifestación por signos inequívocos. Es una forma de manifestación expresa. ¿Qué son signos inequívocos? Por ejemplo, eh, en una asamblea, cuando se emociona una cuestión y se tiene que llegar, se tiene que aprobar, entonces se procede al voto. Y se dice, por ejemplo, que levanten las manos los que están de acuerdo. Entonces, los que están de acuerdo levantan las manos y los otros no, los que no están de acuerdo, ¿verdad? Esa es una forma de manifestación. El levantar la mano es una manifestación de voluntad. Y también lo contrario, el no levantar la mano también demuestra una manifestación de voluntad contraria a lo que se está proponiendo en ese momento. Eso ocurre también en los remates, ya sea judicial o privado. Cuando se dice quién, quién ofrece 10 millones, ¿verdad? Y entonces alguien levanta la mano y el señor ofrece 10 millones. Esa es una manifestación de voluntad. Y se encuentra obligado esa persona que aceptó ese monto. ¿Cómo? Con el simple hecho de levantar la mano. Esa ya es una manifestación de voluntad interna de la persona que participó en la subasta pública. Después tenemos la manifestación tácita. ¿Qué sería la manifestación tácita? Es la que infiere la conducta de la gente que sin embargo no ha hecho deliberadamente una exteriorización de voluntad de manifestación expresa. O sea, deliberadamente él no mostró, él no dijo tal cosa, pero sus actos denotan una cierta manifestación de la voluntad. Por ejemplo, si yo tengo un pagaré de Juan que me debe 10 millones de guaraníes y veo yo que la situación de Juan no está muy buena en esta pandemia, y entonces ya, ya llega la fecha de exigirle el cumplimiento y yo agarro ese pagaré, ese título de crédito y le entrego a Juan, le digo, toma, tu pagaré. ¿Qué implica eso? Implica una manifestación de voluntad de renunciar a ese crédito. Es lo que se llama una remisión de la deuda en forma
tácita. Yo le entrego, obviamente después no le voy a poder demandar. ¿Qué implica eso? Que yo le estoy perdonando la deuda. Esa es una manifestación tácita. Yo no le digo, ¿verdad? No hago una manifestación de perdonarle o de no entregarle o de no demandarle, ¿verdad? No digo no te voy a demandar, no, pero obviamente que al entregarle, él lo primero que va a hacer es romper, ¿verdad? Ese documento. Bueno, después tenemos la manifestación presumida por la ley, cuando eh, el ordenamiento jurídico establece ciertos hechos de ciertos antecedentes en la cual lo considera en sentido determinado. O sea, es una declaración formulada por el legislador, por los legisladores. El, Nuestro código tiene varias presunciones establecidas dentro de todos sus libros, ¿verdad? En el cual la ley presume una situación determinada por más de que no haya existido o por más que no se pueda probar. Entonces, la ley presume tal cosa. Y en ese sentido, salvo prueba en contrario, esa presunción establecida en la ley es válida. Por ejemplo, el Código Civil dice en una de sus normas, el pago de la última cuota en prestaciones periódicas presume, hasta prueba en contrario, el de las anteriores. Yo retiré un vehículo en 24 cuotas. Yo tengo el recibo de la última cuota, la cuota número 24, ese pago de la cuota número 24. Ese documento en sí ya hace presumir de que todas las cuotas anteriores ya fueron pagadas, salvo prueba en contrario, obviamente, ¿verdad? Que el acreedor tenga los pagarés y pueda demostrar que no se pagó, ¿verdad? Pero si el acreedor dice, no, él me pagó la última sin querer, le entregamos el último pagaré y le pusimos en el recibo de pago la última cuota, pero él sigue debiendo, que demuestre. La ley presume que ya se pagó todo. ¿Ok? Y si él no puede demostrar, lo siento. Bueno, otro ejemplo es el hijo nacido dentro de los 300 días posteriores a la disolución del matrimonio se considera nacido dentro de él. O sea, yo me separo hoy de mi esposa y el hijo que naciere 300 días después, o sea, la criatura que naciese 300 días después, es considerado por la ley matrimonial, que nació dentro del matrimonio, que es de los esposos, por más que ya estaban separados. Está así en la ley, en una presunción legal, ¿verdad? Obviamente que, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Se puede demostrar lo contrario, ¿verdad? Pero el simple hecho, perdón, de que nazca dentro de los 300 días, ya le da el derecho a la mamá que vaya a inscribir como hijo matrimonial, por más que no sea, ¿verdad? Pero eso se puede discutir, no se preocupen los muchachos, que no es así como. Bueno, que no es categórico, le digo, ¿no? En el sentido que se puede demostrar que no, las presunciones pueden ser demostradas. Siempre es eh, salvo prueba en contrario. Bueno, el silencio como manifestación de la voluntad. En nuestro derecho generalmente el silencio no constituye una manifestación de la voluntad. O sea, no existe el que calla otorga. ¿Entendieron? Por ejemplo, yo puedo no contestar una demanda
y eso no significa que el actor de la demanda tenga razón. Puede desarrollarse el proceso y posteriormente desestimarse de esa demanda. El simple hecho de no contestar no constituye veracidad o afirmación de manifestación del demandado de que eso es cierto. Es a partir del momento de no haber contestado, lo que va a constituir es una presunción que puede ser destruida con pruebas dentro del juicio, o el mismo actor, si no puede demostrar todo lo que dijo en su demanda, puede eventualmente perderlo, ¿verdad? El juez puede salir en contra de su pretensión, ¿verdad? No por el simple hecho de no haber sido contestado la demanda se le va a hacer lugar a su pretensión. Bueno, entonces, como principio general, se debe partir de que el silencio de por sí no constituye virtualidad de una voluntad jurídica de alguien. Pero existen excepciones. Por ejemplo, el artículo 282, segunda parte de nuestro Código Civil, dice: el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta cuando exista el deber legal de explicarse. El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o una respuesta o a una pregunta, cuando exista el deber legal de explicarse. ¿Qué significa eso? Si la persona, por ejemplo, en un juicio por cobro de guaraníes, el juez le cita a la persona para que comparezca ante él a reconocer la firma que se le atribuye, que obra en el pagaré, por ejemplo, en un pagaré que se le demanda. Pero la propia ley le faculta al juez de llamarlo bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se tendrá por reconocida la firma. Si no compareciere sin justa causa, se tendrá por reconocida esa firma y como auténtica. Pero ese apercibimiento tiene que constar en la resolución y en la notificación que se le hace a la persona. Si no consta ese apercibimiento, tampoco se le puede atribuir consentimiento a ello. Entonces, a mí se me notifica para que yo comparezca a reconocer una firma mía supuestamente obrante en un pagaré, bajo apercibimiento de que si no comparezco o no justifico mi comparecencia por alguna causal legal, entonces la firma va a ser declarada válida. ¿Entendieron? Entonces, no me voy por no irme nomás, entonces el juez va a decir que esa firma es válida. Y también ocurre con un acto procesal que se denomina absolución de posiciones. Cuando una de las partes en el juicio, actor o demandado, se le cita para que comparezca al juicio a prestar declaración. Si no comparece, si fue citado bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer, se tendrán por ciertas las posiciones. O sea, las preguntas que se le iba a hacer se van a tener como respondidas en sentido afirmativo. Diga que es verdad que usted está ocupando ilegalmente el inmueble número 4051, por ejemplo. Entonces, si yo no comparezco y no justifico mi incomparecencia, cuando se dicte la sentencia se va a tener como si yo dije sí, que estoy ocupando en forma irregular. Y todas las preguntas o posiciones que se planteen en ese acto procesal van a salir en mi contra si es que yo no comparezco o no justifico debidamente esa incomparecencia. Bueno, y por último tenemos los efectos de los actos voluntarios y los efectos de los actos no voluntarios. De acuerdo a los actos, la realización de los actos voluntarios, se reúnen todos los elementos en sí, producen efectos que pueden ser
puede constituir una obligación de hacer, no hacer, o una obligación de dar, no hacer o hacer. Esos tres tipos. ¿Verdad? Si el acto es declarado voluntario. El acto no voluntario, como lo decía el artículo, como lo establecía el artículo 277, última parte, dice, los que no reuniesen tales requisitos, o sea, los actos, si no reúnen el discernimiento, intención y voluntad, entonces los que no reuniesen tales requisitos no producirán efectos por sí o efectos algunos. O sea, el acto voluntario sí produce efectos, que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer, y el acto no voluntario no produce efecto alguno. Faltando uno de los elementos, ya el acto en sí no produce efecto. ¿Estamos? Bueno, el tema 2, con esto concluye, un poco corto, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando a medida que vayamos desarrollando nuestras clases y en algunas oportunidades, ya a lo mejor desde la siguiente clase, ya tendremos que desarrollar 2 temas por día, ¿verdad? Porque como en principio les había mencionado, nuestras unidades son un poquito extensas, pero creo que vamos a llegar sin problema hasta fin de año. Bueno, hasta la próxima clase. Que tengan todos una buena noche.